tardes, muy buenas tardes a todos nuestros estimados radioescucha que ya están sintonizando Radio Fuente de Vida en esta tarde frita aquí en la ciudad de Cancún. Estamos aquí, soy la pastora Rosy Álvarez y en esta tarde me complace estar con ustedes una vez más aquí en tu programa A Solas con Dios. Aquí desde Radio Fuente de Vida, buscando, sabe una cosa, siempre buscar el principio de lo que es estar en la presencia de Dios y poder llevar el mensaje, aquel mensaje de salvación, el mensaje que nos ha puesto Dios, el Señor, nuestro Padre, en estos días, para cada uno de los que le buscan, los que le claman, los que están esperando, expectantes en decir: Señor, yo quiero una palabra de parte tuya. Y yo sé que muchos de los que ya nos están sintonizando ahí en sus lugares de trabajo, ahí donde te encuentres, en la ciudad que te encuentres, porque quiero decirles que Radio Fuente de Vida ha alcanzado aún lugares que no nos imaginábamos durante todo este tiempo. Yo sé que ahí en Mérida, en Buxoc, en Espita, en Playa del Carmen, en Chetumal, y sabe una cosa, yo sé que hasta en lugares, en otros países nos están sintonizando ya, y yo sé que tú hasta ahí, hasta donde estás, vas a recibir de la palabra del Señor, vas a recibir de lo que ya le has preguntado al Padre, porque muchas veces queremos confirmaciones, ¿verdad? Queremos buscar de su presencia, queremos saber más de lo que Él nos quiere hablar. Y yo sé que en esta tarde el Señor te va a hablar. Yo sé que en esta tarde, desde Radio Fuente de Vida, el Señor te va a hablar. Ahí donde tú estás, si ya te estás enlazando en el canal de YouTube, en el canal de Radio Fuente de Vida, yo quiero pedirte que escribas ahí: Dios me va a hablar, Dios me va a hablar, quiero escuchar, Dios me va a hablar en esta tarde. Yo sé que ahí donde usted está, ahí, desde ahí va usted a recibir la presencia de Dios, sabe, el Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a determinar, el que nos va a hablar. Sabe que cuando Él habla, dice que los siervos oímos cuando Él habla, nosotros callamos, pero cuando nosotros queremos hablar, hablamos de parte de Él. Y yo sé que ahí donde usted está, hoy usted va a recibir de parte del Señor, de parte de nuestro Padre amado. Antes de iniciar, quiero que oremos. Padre bueno, Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú has sido bueno y benevolente, Señor amado. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos has acompañado, hasta aquí tú nos has levantado, hasta aquí nos has sustentado. Gracias, Padre, porque caminamos, Señor, bajo el propósito tuyo, Señor, sabiendo que eres tú el que va delante de nosotros, como ese león, Padre, como el león de la tribu de Judá. Gracias, papito lindo, porque sabemos que tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos hablarás en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Sabe qué? Hoy en este día yo quiero compartir con ustedes esta palabra. Yo sé que en la semana pasada nos habíamos ausentado. Yo quiero decirle que le mando un saludo allá hasta Ciudad del Carmen, hasta un poblado que se llama Nuevo Campechito. Ese lugar, de ahí soy originaria, digo, de ahí llegaron mis padres y hasta ahí me llevaron. Y ya después yo sola agarré camino. Como muchos en este pueblo, en esta ciudad de Cancún, hemos llegado a la tierra donde muchas veces hay esa palabra. Yo cuando escucho que los profetas dicen, es la tierra que fluye leche y miel, yo digo, sí lo creo. Yo también llegué aquí a esta tierra donde conocí el propósito de Dios en mi vida. Y yo quiero en esta tarde mandarles ese saludo cordial hasta allá, hasta el pueblo. Y yo sé que esta palabra que hoy edificará también, como ha edificado mi vida, también edificará la suya. Y si usted conoce a alguien que viva en un pueblo cercano, en un pueblo allá, y usted tiene ese recuerdo de ese lugar, sabe una cosa, comparta este tiempo de oración, este tiempo de buscar de su presencia. El propósito de Dios para tu vida es el mensaje de esta tarde. ¿Sabe cuánto sabemos
que en medio de las crisis conocemos el propósito de Dios para nuestra vida. Yo hoy quiero comentarles el programa de esta tarde, se llama A Solas con Dios en medio de las crisis. ¿Sabe? La crisis es el puente. Y si como la crisis es el puente para llegar al propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿sabe una cosa que la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow, yo cuando leía esta palabra, creo que esta palabra me ha acompañado durante mucho tiempo. Y en este tiempo, yo sé que en los tiempos de crisis y procesos, esta es la que ha firmado parte de que yo hoy en día esté aquí. Y yo sé que ahí donde tú estás también afirmará este tiempo en tu vida. Dice que el propósito en medio de las crisis que determina tu vida. ¿Cómo es eso posible? Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. En medio de una crisis siempre hay el decir, o me quedo, o sigo, o me atraso, o avanzo, o qué haré. Sé que una crisis significa determinarse a seguir o a quedarse. Es algo que siempre nos impulsa o a quedarnos o a salir. Y yo creo que en medio de esas crisis siempre hay el propósito de Dios marcado para cada quien. Es por eso que esta palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo aquello ayuda a bien para aquel que ama a Dios. Y dice, pero ¿cómo? Si tal vez no eres cristiano, yo puedo platicábamos hace un momento de dónde vengo. Vengo de un pueblo que se encuentra a la orilla del río y a la orilla del mar. Y quiero decir que conocí a Jesús a mi manera en ese lugar. A la manera de la tradición, a la manera de lo que te enseñaban de niño. Y por mucho tiempo pudimos ver la mano de Dios, aunque no conocíamos a Dios. Y quiero decirles que sé que yo amo a Dios aunque no le conozco. Claro, puede ser en parte, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú le conozcas. Cuando yo le conozco, entiendo que siempre Él estuvo ahí, que Él siempre, aún en medio de circunstancias, Él estuvo ahí. Así como Él ha estado con nosotros después de conocerle, porque una de las cosas que aún en medio de una crisis es que tú le conozcas a Él. O sea, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cómo? Si yo amo a Dios y me pasan tantas cosas. Bueno, pues ahora tienes que amarle más aún en medio de esas crisis, aún en medio de las circunstancias, aún en medio del dolor. Todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. Y dice más adelante, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a una imagen de su Hijo. ¿Sabe? Dice, a los que antes conoció. Y yo le platicaba hace un momento, yo caminé de niña, no conocía al Jesús que yo conozco ahora. Yo recuerdo, venía ahora en el transporte y yo venía analizando desde cuándo te conozco, Señor. Y yo recuerdo que hace 23 años mi hija nació en aquel pueblo. A los 7 días de nacida mi hija tuvo un paro respiratorio y de ese pueblo para llegar al más cercano son como 30 minutos y si tienes transporte y si no como 1 hora y media. Y recuerdo que mi hija la vimos como se desvaneció y debajo de una gran lluvia yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Yo tenía tan solo 17 años y yo vi como mi hija desfalleció, yo la vi desvanecerse.
Y yo recuerdo que en eso yo le dije, mi mamá se desesperó, todo era el caos, porque así es en medio de las crisis, todo es un caos. Estaban las fuertes lluvias, los truenos, todo era un caos. Y yo recuerdo que ella lloraba, todo, y yo recuerdo que en sí yo me quedé estática, porque muchas veces en medio de las crisis nos quedamos estáticos. Nos quedamos paralizados porque no sabemos si es el temor, si clamas a Dios y si clamas al altar, a la Virgen. ¿Sabe una cosa? Cuando uno no conoce al Dios vivo, al Dios todopoderoso, clamas a lo que lo que veas, lo que encuentres a tu paso. Decía, no voy a balconear a alguien, pero decía alguien que ahí por ahí lo voy a escuchar, yo sé que veré la gloria de Dios con este varón. Decía, no, dice, pues, si no es uno, pues es otro, ¿no? Yo, ¿cómo? ¿Traes todos ahí colgando? Pues sí, dice, si no me ayuda uno, me ayuda otro. No, no es cierto. Pero así somos cuando no conocemos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y yo recuerdo que en medio de aquel caos yo me quedé estática y yo le dije, Señor, si esta es tu voluntad, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Porque sabemos que más allá de lo que nosotros podemos hacer, está la voluntad de Dios. Pero sabe una cosa que dice que conforme a los que aman a Dios y fueron llamados y conocidos, también son predestinados conforme a la imagen de Jesucristo. Todos los procesos nos llevan a un solo camino, conocer a Jesucristo. Cuando nosotros alcanzamos a conocer a Jesucristo, también entendemos que hay la voluntad de Dios y hay el enemigo como león rugiente acechándote alrededor. Bueno, pues entonces, en ese tiempo yo no conocía nada de esto. Yo solamente conocía que existía un Dios, porque siempre fui así. Yo decía, no, pues mi abuela, ella era evangélica y ella cuando podía nos inculcaba la verdad, porque esta es la verdad es que solo existe un Dios todopoderoso. Y yo recuerdo que yo siempre decía, no, es que no me hace match lo que me enseña mi mamá, lo que me enseña mi abuela. Yo creo que lo que me enseña mi abuela tiene más lógica. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, si esta es tu voluntad, pues que se haga tu voluntad. Y yo conozco al Dios Todopoderoso, que después de 1 hora y media llegamos al otro pueblo con el doctor y la niña reaccionó. Entonces yo conozco a Dios de esta manera sin conocerle, dice, porque el propósito de Dios es que le conozcamos sin conocerle, y aún sigo caminando a ciegas. Después de eso, a los 11 años de mi hija, conocí al verdadero Dios, al verdadero Cristo, y Él volvió a hacer un milagro, y entendí que Él, conforme al que amaba, también llamaba. Conforme tú le amabas, también Él se da a conocer. Y yo sé que hoy en esta tarde muchos que nos están escuchando también están entendiendo mucho esa parte. Yo sé que a lo mejor tú nunca, a lo mejor eres católico, a lo mejor no practicas ninguna religión y tú has visto la mano de Dios así como yo la vi en aquel tiempo cuando no conocía al Dios vivo que hoy yo conozco, al Dios todopoderoso, a ese que es capaz de levantar a alguien de la silla de rueda, a ese que es capaz de libertar a alguien que está endemoniado, aquel que es capaz de hacer por segunda vez un milagro. Hace 2 años Dios volvió a hacer el milagro en el mismo lugar y en el mismo tiempo, y entonces ahora yo entendí que muchas veces el enemigo está al acecho, porque también su palabra dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, porque a Él, que es el único, que hoy por hoy somos
coherederos juntamente con Él, porque tenemos una identidad. Una de las cosas es que tengamos la identidad de Cristo. También entendemos que el enemigo anda al acecho como león rugiente, porque cuando tú te vuelves a la identidad de Cristo, cuando tú caminas en la identidad de Cristo, entonces Él todo lo cambia. Pero el enemigo también está al acecho, porque así como el propósito de Dios es para nuestra vida, también el propósito del enemigo es sacarnos de ahí, es alejarnos de ahí, es cambiar la mentalidad, es tentar, buscar, tentar, destruir, matar a aquel que le cree, aquel que camina en el propósito. Y hoy quiero decirte que si tú te encuentras pasando por una crisis, si tú te encuentras pasando por un tiempo en el cual tú estás buscando de Dios, donde tú has buscado del Padre, donde tú has clamado del Señor y tú te sientes que estás en el acecho, este es el momento de clamar más, de buscarle más y de caminar más en Él. Sé que una de las cosas en las que Él buscó que hiciéramos era adorarle. Pero qué difícil es adorarle al Señor en medio de las crisis, en medio de un proceso. El propósito va anticipado al proceso y en medio del propósito camina el proceso. El propósito de Dios se lleva a fin y a cabo cuando caminamos en el proceso. ¿Es difícil caminar en el proceso? Sí. Y dice también en el número 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo es posible eso, verdad? Dice que el propósito de Dios es determinado para la vida, para aquel que le dice: Señor, yo te necesito en mi vida, te quiero en mi vida, camina conmigo, te necesito, porque él es un caballero. Él no va a ir con alguien que no le clama que lo necesita. Él va a estar contigo, porque hay un propósito, el cual ya determinó para tu vida. Pero ya de ahí viene la segunda parte, que se llama determinar seguirle al Señor. Y en medio del propósito para determinar seguirle al Señor viene el proceso. Dice el Salmo 51, y límpiame, Señor, y seré más límpiame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Entonces, si Él en medio del proceso te limpia, significa que en el propósito a seguir va a haber una limpieza. Y en esa limpieza se llama determinación, se llama propósito, se llama proceso. Dice, y también y a los que predestinó, a estos también los llamó. Dice que los predestinó, ya los tenía llamados, elegidos y escogidos. Hay circunstancias en nuestra vida y muchos debemos, es que cuando más me acerco a la iglesia, más duro me va. ¿Acaso usted ha escuchado esta parte? Yo quiero decirle que sí es cierto, porque sabe una cosa, más que irnos duro es en el medio del proceso, porque Él ya te predestinó. Predestinar significa aquello que fue ya elegido para un destino. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Yo quiero que ahí donde tú estás te preguntes. Tal vez ahorita pase un rato y tú veas esta transmisión. Yo quiero que tú te preguntes, ¿para qué el Señor me predestinó? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Es tan claro que muchas veces estas respuestas esperamos que nos las digan en una prédica, que abrimos la Biblia y a donde me guste, ahí sí, y si no me gustó le cambio. Pero ¿sabes una cosa? Esta respuesta se obtiene en la intimidad con el Padre. Porque uno de los propósitos del Señor es santificarnos, es que tengamos esa intimidad con Él. El propósito más grande es que tengamos la intimidad con el Padre, que podamos nosotros poder decir: Señor, hoy te necesito, Señor,
Yo te busco para que tú me hables. Yo te busco en intimidad. Háblame y confírmame, Señor. Yo te busco, Espíritu Santo, lléname. Yo te busco, Señor, háblame. Es ahí donde Él nos determina, es Él donde nos muestra el propósito claro y conciso para cada quien. Porque Él, así como predestinó, también a uno les llamó para orar, para interceder, para clamar, para predicar, para trabajar, porque nos ha dado conforme a su placer dones y talentos. Conforme a Él le ha placido, nos ha llenado de dones y talentos. Como Él ha querido, te ha predestinado para un objetivo, para ser parte del cuerpo de Cristo. Es por eso que en medio de todas las dificultades, de todas las crisis, en medio de todo lo que sucede, Él ya te predestinó y también te equipó. Porque Él equipa al que predestina, al que llama. Y yo sé que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabes una cosa? Es que tú puedes decirte, yo no conozco a Cristo, yo no conozco a Dios, yo no me congrego en una iglesia. ¿Sabes una cosa? Yo estoy segura que también a ti Él te ha equipado. Que él dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos conoce, y si Él nos conoce desde ahí, Él ya te dio dones y talentos, pero solo que en medio del proceso de crecimiento muchas veces el enemigo está ahí y ¿qué hace? Los ocupa para el mal. Pero ¿sabes una cosa? Hoy estamos a tiempo de conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en este 2026. En estos días que han pasado, yo sé que todos tenemos un propósito, todos tenemos un propósito que hacer, que si bajar de peso, que si inscribirnos a una escuela. Ay, no, este año sí termino la prepa. No, este año sí voy a terminar una carrera. No, ¿sabes algo que el Señor nos hace cuando nosotros nos enfocamos en decir, Señor, pon un orden en nuestra vida? Es que Él ordena todas las cosas. Todo aquello lo ordena. El propósito es ánimo o intención, el propósito de Dios en nuestra vida. Es glorificarle, tener una relación, redención, traer un orden a nuestra vida, un enfoque en la vida. ¿Sabe que cuando no tenemos un enfoque, no podemos ni pasar el proceso, ni mucho menos tener un propósito? Porque nos debemos enfocar. Dice que una persona desenfocada es capaz de autodestruirse con sus propias decisiones equivocadas. Wow. Yo cuando analizaba esta parte, ¿cómo? Cuando no te enfocas, cuando vivimos bajo nuestra propia concupiscencia, con nuestra propia determinación, nuestra propia asignación, lo que nosotros deseamos, no nos enfocamos, entonces no hay una dirección. Entonces ese desenfoque nos crea direcciones incorrectas que trae destrucción a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si las direcciones no están en comunión con el Señor, si el Señor no ha determinado nuestra vida, es como darle vuelta a lo que no debemos hacer. Y es cuando por más que queremos hacer algo, las cosas no salen como nosotros queremos. Porque es lo que yo quiero, más no lo que quiere el Señor. Y muchas veces así vivimos, queriendo lo que deseamos, más no lo que Él quiere. Queriendo lo que podemos y no lo que el Señor quiere. ¿Y a dónde está la voluntad del Señor? ¿Y a dónde está lo que el Señor quiere para tu vida? ¿Dónde está el propósito de Dios en tu vida? ¿Cómo? Muchos dicen, es que Dios dio libre albedrío en mi propia decisión. Y a lo que yo no sé qué. ¿Sabe qué? Yo lo que creo que muchas veces la altivez, la soberbia,
todo aquello que hace una fortaleza en nuestra mente nos impide poder caminar bajo el propósito del Señor. Yo decía, bueno, sé que y a los que aman a Dios y a los que predestinó, significa que cuando tú ya estás literalmente marcado por el Señor, aunque tú quieras ir a la derecha y si Él te dijo vas a caminar en línea recta, te va a volver a regresar a línea recta. Y aunque dices, es que todos en mi casa, nadie hay cristiano, ¿y por qué yo voy a ser el rarito, el bibi de la familia? ¿Sabes qué? Porque la palabra es bien clara. Él dice, ya te predestinó. Hay un propósito de Dios en tu vida. Quiero decirte que ahí donde estás escuchando hay un propósito de Dios en tu vida. Dice, porque Él, los pensamientos que tiene son de bien y no son de mal. Los pensamientos del Señor son para bien, los planes del Señor son para bien y no son de mal. ¿Es difícil? Claro. ¿Complicado? Sí. Pero su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cómo es posible? ¿Acaso tengo que dejar de trabajar? No, mi hermano, trabajamos más. Trabajamos mucho más. Es que ¿acaso ya orar, pero a qué horas voy a orar si no tengo tiempo? Bueno, a las 5 de la mañana o a las 2:30 de la mañana, cuando pareciera que todo se te acaba el sueño. Pero la verdad que es el Señor hablándote que te levantes. Es el Padre hablándote, diciéndote, oye, quiero hablar contigo. Este es el momento, ya que nunca tienes tiempo, ¿verdad? Pero los planes de Dios son de bien. Cuando uno ora, cuando uno busca la intimidad con el Padre, Él aclara las ideas, uno puede tomar dirección, Él direcciona la vida de cada uno cuando uno le busca. Cuando uno dice, bueno, Señor, está bien, yo te voy a buscar, yo voy a escuchar tu voz. Esta es una promesa que se cumplirá en tu vida. Sé que los bienes, los planes de Dios son de bien y no son de mal. Yo sé que ahí donde tú estás, esos planes de Dios ya se están cumpliendo. Esos planes de Dios ya se están cumpliendo en este tiempo. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. Confiesa en que Dios completa la obra. Wow, qué hermoso es cuando el Señor les decía, ¿verdad? Jehová cumplirá sus propósitos. Jehová cumplirá el propósito en tu vida. Jehová cumplirá el propósito en tu familia, en ese hijo rebelde, en esa enfermedad. Sabes, Jehová nos ha dado todo. Dice que por sus llagas fuimos sanados. Entonces, si fuimos sanados por las llagas de Cristo, entonces Él cumplirá la promesa en tu vida. Es que me he tardado tiempo. Bueno, pues ya no te tardes más tiempo. Es que tengo 50 años. Pues ya no te tardes más tiempo. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida que tenía? Y muchas veces decimos, ¿cómo? Confiesa que Él es tu Padre. Confiesa que Él es tu Señor. Confiesa que, Señor, si he caminado a izquierda y tú quieres que yo camine en línea recta, enséñame el camino por donde debo de andar. Creados para buenas obras. Para eso fuimos creados, para buenas obras. Yo recuerdo que dice en el Génesis, dice que todo era hermoso, que Él encontró desordenada la tierra y que hizo, le puso un orden. Muchas veces lo hablamos al principio en Génesis, dice, bueno, uno. El que Él encontró todo desordenado y que muchas veces esa tierra se refiere a nosotros. Vivimos en desorden. ¿Y cómo vamos a cumplir esa obra que Dios quiere si vivimos en desorden? Yo le decía antes, una mala manera de vivir. En mi mala manera de vivir, a mi manera, como le dicen allá una cancioncita por ahí. A mi manera.
cuando las cosas tienen una hechura, cuando las cosas tienen un diseño. Y si tienen un diseño es porque el Señor las creó, y si las creó es para bien, es para que tú tengas un bien, para que tú vivas una vida como en el Edén. Y no parece maravilloso. Es que entonces, ¿por qué tengo tantos problemas? Porque dijo también Jesucristo: en el mundo habrá aflicción, pero yo lo he vencido. Porque Él es el primogénito, Él estuvo en el principio, Él estará en el final, y Él está aquí con nosotros. Y Él nos muestra cómo es la hechura, cómo es buscar el Padre, cómo es buscar su presencia. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para anduviésemos en ellas. En ellas, diseñados con un propósito específico. ¿Para qué fuiste diseñado tú? Yo creo que lo más fácil es encontrar el propósito específico, ¿verdad? Y qué difícil. Sé que muchos jóvenes tal vez nos estén escuchando. Y yo sé que hay algo bien complicado entre 14 y 21. Es saber qué voy a hacer. Qué complicado, qué crisis tan difícil. Pero yo quiero decirte a ti, jovencito que nos estás escuchando, Dios te ama tanto, 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 que si tú le buscases en medio de la oración, en medio de la intimidad con Él, en medio de dejar todas las voces afuera, todo aquello que te impide buscar su presencia, Él te da la dirección. Él te muestra para qué tú estás hecho, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, para qué Él te va a usar en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tanto tiempo. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando el Señor te ha determinado, el consejo del Señor va a permanecer. Porque muchos son los pensamientos. Platicaba con una victimóloga en algún momento. ¿Sabe por qué? Porque aún Dios dejó la ciencia, y hay estudios donde hablan de manera determinada y concluye en lo que Dios ha hecho por nosotros. Una de las grandes cosas que empiezan en las crisis, en las emociones, en los procesos, empiezan en la mente. El temor entra a la mente. El temor es una de las cosas que están ahí como la humedad. Es un pensamiento, es un dardo del enemigo que está ahí como una humedad. La humedad no la vemos, pero la vemos hasta que sucede una lluvia, ¿verdad? Y dice: uy, ahí estaba la humedad. Así mismo, cuando viene una crisis existencial, emocional o algo, un suceso, entonces se detona y paraliza. Y es ahí donde sale el temor. Y muchas veces la pérdida, el decir, todos estamos hechos de una pérdida. Todos estamos hechos para procesar una pérdida, pero no todos procesan de la misma manera. Entonces, cuando el pensamiento del hombre cambia y hace esa barrera ahí, entonces viene que se limita en todo. Entonces no podemos creer en fe lo que Dios nos ha dejado, porque hay una barrera que está impidiendo en que tú creas en fe, está nublando tu vista para que no puedas mirar más allá de lo que Dios te está dejando ver. Y algo que baja el corazón se endurece y viene la ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Ay, es que ya me estás diciendo ingrata. No, espera. Parece dura esa palabra, pero la ingratitud la llevamos en todo momento. ¿Cómo es posible eso? Cuando nosotros dejamos que la mente haga todo aquello, que esta barrera, que todo lo analice, como yo decía, es que no es lógico. O sea, entramos en la lógica. Dime cuál es lo lógico, ¿no? La lógica, el pensamiento humano, entonces dejamos de ver aún lo más simple, aún ver en un amanecer, ver un atardecer, un ave cantar, a todas esas cosas que parecieran simples, pero para Dios nos las ha dado para que podamos mirar su gloria.
todo eso lo nubla cuando el pensamiento del hombre se llena de pensamientos duros. Pero sabes una cosa, dice su palabra, que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. De toda cosa guardada se guarda el corazón, y entonces, porque dice que de él emana la vida y el Espíritu Santo. En todo ese, hay en el corazón del hombre el consejo de Jehová permanecerá. Cuando nosotros blindamos el corazón, el consejo de Jehová permanece y nos ayuda a tomar decisiones. Nos ayuda a poder caminar. El amor a Dios y al prójimo. Uy, yo creo que ahí viene una parte media complicada. Mateo 22, 37 y 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu mente y tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo aquello que aún a veces de falleciendo. Yo recuerdo que en algún momento en mi primer retiro donde yo fui, yo sea, todos yo veía que decían: ay, es que soy libre, es que me siento bien. Y yo decía: ay, a mí el dolor de espalda no se me quita. Y a un contrario, yo me siento así. Y de repente vino a mí una palabra. Decía: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguna de sus promesas. Alma mía, porque Él es el que saca tu vida del hoyo. ¿Sabe una cosa? Yo aprendí que cuando tú clamas desde el alma, desde allá, desde lo que ya no tiene pensamiento, desde lo que ya no tiene más poder, entonces es cuando Él verdaderamente entra a tu vida y Él te quita toda dureza del corazón. Todo aquel caparazón la quita. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu... Mira, que no haya nada ni nadie que pueda venir a tu pensamiento más que el Señor, más que el Padre, más lo que Él está, más lo que Él clama. Dice: amarás al Señor tu Dios más que a tu marido, más que a tus hijos, más que a tu trabajo, más que a tus padres, más que a tus pensamientos, porque el enemigo también los usa. Ahora resulta que tú vas a amar a Dios después de que eras una borracha. ¿Difícil? Pero así vienen los pensamientos. Ahora resulta después de que tú leías las cartas y hacías cosa y media. El enemigo usa sus dardos para poder llegar hasta tu corazón. Pero dice que Jesús le decía: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y sobre todo, dice, toda tu mente, todo tu pensamiento, todo aquello que no se ve. Y dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Y qué increíble, porque podemos amar a Dios, decir que lo amamos, al que no vemos, y decimos que vamos a amar al prójimo cuando decimos: uy, ahí está. Si ni lo quiero ni ver. Bueno, ya lo perdoné, pero no lo olvido. Qué difícil, ¿verdad? Dos cosas que entraban en el propósito de que Dios nos ha dado. Una de esas cosas, dice, es no guardar resentimiento, no guardar rencor, no guardar falta de perdón, no permitirle al enemigo que use algo que no le pertenece en tu corazón, porque eso va a impedir que el Señor haga la obra en ti. Eso va a impedir, es como un soldado en la puerta que va a estar ahí no dejando entrar nada, ni bendiciones, ni propósito, ni identidad, nada. Todo es como superficial, como amar sin amar, como decir: ay, sí, ya lo perdoné. Sí, ya lo perdoné, claro. Un día que Dios lo perdone. El perdonar al prójimo
es amar a Dios también. Es decirle, Señor, yo te entrego todo. Señor, tuya es la justicia, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Tuyo, tuyo, solo tuyo, Señor. Tú eres el juez justo, tú eres el abogado justo, tú eres el médico justo, tú eres todo, Señor, más allá de lo que nosotros podemos ver. Romanos 11:36 dice, porque de todo porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él. Por Él. ¿Cuántas cosas hoy en día podemos tener y acaso le damos la gloria? Y por Él y para Él son todas las cosas. Sí. El destino es un punto de llegada o meta hacia donde se dirigen las personas o cosas. ¿Cuántos sabemos que tenemos un destino? ¿Cuántos sabemos que el Señor también nos ha dicho en Josué 1:9? Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hoy, antes de terminar, quiero concluir porque creo que este es un tema muy extenso. El propósito de Dios en nuestra vida. Sé que no es fácil poder determinar llegar a un destino, y ese destino es el reino de Dios. El destino es el supremo llamamiento, que es el reino de Dios y su justicia. Pero Él nos dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo quiero que hoy tú te quedes con esta palabra, que sabiendo que el Señor tiene una identidad, un propósito para tu vida, pero el más grande propósito es llevarte a los pies de Jesucristo. Es llevarte a que en medio de una crisis, en medio de algo que no te deje seguir, avanzar y continuar, en medio de una enfermedad, en medio de determinar seguir, tú te acuerdes de estas palabras. Y mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Él está contigo, porque Él es el que te levanta, porque Él es el león de la tribu de Judá, porque Él es Jehová Sabaoth, el que te sustenta, porque Él es el que no duerme, Él es el que te guarda, porque Él es el que te da la gloria, porque Él es el que derrama los cielos. Porque Él es el que está contigo aún en medio de la adversidad, aún en medio de la escasez. Él hace cosa nueva. Porque Él es el que te determina a tener una visión, a caminar bajo una visión, a caminar, que aunque tú sepas que se ha tardado, Él lo hará. Él es el que determina a poner un orden en tu vida. No desmayes, porque Él está contigo. Y hoy en esta tarde nos despedimos. Y yo le mando mensaje a Nancy Ochoa, a Lorena, que nos están escuchando, que Dios está con ustedes. Dios es el que las ha determinado y predestinado para algo en sus vidas, para un propósito en su vida. Y si así como ustedes escucharon esta palabra, tú conoces a alguien que necesite hoy saber que es una mujer predestinada para la gloria de Dios, tú le compartas este mensaje. Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.